Bueno, y tal como lo habíamos anunciado, ya estamos en contacto. Ahí la ven a la nueva presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros. Muchas felicitaciones. Primero, María Elisa, que está ahí en los jardines, vemos ya oscuro, ¿cierto?, del ex Congreso Nacional, donde ha sido una segunda jornada bastante maratónica. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Constanza, Iván, un placer saludarles, sin duda una jornada maratónica. Bueno, preguntarle de inmediato primero, ¿cómo aparece su nombre y por qué costó tanto ponerse de acuerdo, no? Bueno, más que todo ponernos o no de acuerdo y el tiempo que eso nos llevó, obedece también a las dinámicas de deliberación, de conversaciones que tenemos que dar entre los distintos espacios. Recordar que acá somos muchos grupos de distintos colectivos, de grupos políticos, que tenemos posiciones diferentes, pluralistas, y necesitamos conversar, dialogar para poder llegar a acuerdos. Entonces, eso nos tomó un tiempo, estamos acostumbrados muchas veces a la inmediatez en medio de esta sociedad líquida, queremos todo rápido, pero esto también es parte del proceso constituyente, donde necesitamos dialogar para llegar al consenso. Y respecto a mi nombre, sí, le escuchamos. Perdón, surge espontáneamente desde los distintos sectores de la convención. Recordar, para los quienes no me conocen, que también colaboré en la coordinación de la Comisión Transitoria de Ética, donde tuvimos un desempeño bastante armónico y de consensos. Entonces yo creo que eso también confluye para poder ser electa hoy como presidenta de la convención. María Elisa, en ese sentido, si analizamos lo que pasó ayer sobre todo, ¿usted es de las que cree que ayer, dieron un espectáculo vergonzoso, como dijo el convencional Agustín Esquella, o usted es de los que cree que esta es la democracia verdadera en tiempo real? Por supuesto, estoy de acuerdo con la segunda parte de sus palabras. Yo creo que esto es parte de la democracia. No estamos acostumbrados en el país a escuchar discusiones políticas, a conversar, lograr consenso, porque recordemos que también en el transcurso histórico de nuestro país se ha limitado mucho las oportunidades para discutir temas políticos. Entonces, para algunas personas resulta extraño, pero esto es parte de la convivencia pluralista que necesitamos en el país. Y a propósito de ese pluralismo que usted señala, por razones que ahora nos viene al caso analizar, no se produjo la reunión entre el presidente en ejercicio, Sebastián Piñera, y la mesa que había hasta el reemplazo que ustedes producen hoy día. La disposición del presidente Piñera ha sido, bueno, ya lo saludaron por redes sociales tanto el presidente electo como el presidente Piñera, y el presidente Piñera ha señalado en su entorno que le gustaría que ustedes se pudieran reunir. ¿Cuál es su disposición? Bueno, yo creo que lamentablemente nosotras obedecemos a las demandas ciudadanas y no podemos olvidar que durante el estallido social hubo violaciones a los derechos humanos, las que no han sido del todo reconocidas por el Estado. Entonces eso hace muy complejo la presencia del actual presidente dentro de este espacio. Para entenderla bien, ¿eso es un no? Es lo que digo, es complejo. Yo no pondría en riesgo lo que estamos construyendo colectivamente al polarizar de esa forma la convención. Pero ¿qué pasa si el presidente, porque lo que usted dice, a jugar por su palabra, es que no sería adecuado que el presidente fuera a visitar la convención? Pero ¿qué pasa si el presidente los invita a ustedes, a la nueva presidenta, con el vicepresidente a La Moneda, como, según entendemos, hay una intención? ¿Usted aceptaría reunirse con el presidente en el Palacio de Gobierno? Esa es una discusión que debemos tener con el vicepresidente, por supuesto, Gaspar Domínguez, y también con la mesa ampliada. Recordemos que estamos en medio de un proceso
de transición hacia la mesa en este segundo tiempo. Entonces, es una conversación que seguramente tenemos que dar. Yo lamentablemente no he tenido oportunidad de ver mail, responder, ni ver redes sociales, así que estoy un poco desconectada de eso. Ya, pero de lo que sí sabemos, María Elisa, quisiéramos saber el hecho de que usted sea parte de los saludistas públicos de nuestro país. También Gaspar Domínguez es parte de los saludistas públicos de nuestro país, ambos de regiones, ambos también de una generación distinta de la que hoy día ha gobernado y también de la que estaba a cargo de la Convención Constitucional. ¿Qué hay de cambio en esa mirada? ¿Qué significa ese relevo? Bueno, claramente por ser salubristas tenemos esta mirada de los determinantes sociales, la salud y la construcción social al final del bienestar de la persona. Y en ese sentido también tenemos que velar por lo que comentaba en un punto de prensa, también por el cuidado de las personas, recordar que estamos en pandemia aún, que tenemos que cumplir con protocolos de manejo y prevención de la COVID-19. También un aspecto importante de esta presidencia y vicepresidencia es la independencia. Yo creo que eso también es interesante de analizar y también de la procedencia desde movimientos sociales. Al menos en mi caso, yo vengo de las marchas, vengo del encuentro en las plazas, lo que da vida a una articulación en una asamblea de mi distrito, que es la Asamblea Popular por la Dignidad. Entonces tenemos que aportar también desde la mirada de las bases, conjugado también con todo el quehacer político propio de la Convención. María Elisa, usted ha hablado de una ecoconstitución. ¿Qué significa eso? Una ecoconstitución, bueno, tenemos una articulación bastante transversal al interior de la Convención, que es los ecoconstituyentes. Es una articulación que busca relevar la importancia de la naturaleza en la Constitución, dado la dependencia que tenemos las civilizaciones humanas de la naturaleza que nos rodea. En mi ejercicio profesional yo soy epidemióloga ambiental, entonces estudio la relación entre el ambiente y los efectos en salud. Entonces, para al menos mi sentir también es muy importante que no solo pensemos en la inmediatez de esta generación, sino también en lo que podemos dejar a las generaciones que vienen, y tiene que ver mucho con el medio ambiente, con la naturaleza que nos rodea, darle la importancia del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Ya, con esa definición puesta sobre la mesa por usted, ¿cómo ve, por ejemplo, desde el punto de vista económico y teniendo en cuenta los derechos constitucionales que tienen que quedar establecidos en esta nueva Carta Magna, lo que tradicionalmente se conoce como zonas de sacrificio? Quintero, Puchuncaví, La Greda, en fin, uno podría nombrarle tantas zonas de nuestro país que, pese a que la Constitución hoy día garantiza a todos los ciudadanos de Chile vivir en un medio ambiente libre de contaminación, eso usted sabe que en la práctica es letra muerta para muchos ciudadanos de este país. Exacto. Bueno, tenemos ahí una deuda histórica con distintos lugares del país que han sufrido los efectos de un modelo económico extractivista que no vela por el respeto de la naturaleza, sino solamente por el aumento de las utilidades. Entonces, en ese sentido, hay modelos alternativos que explorar. Hace un par de semanas estuve en una reunión con Kay Raworth, de una inglesa, economista ecológica, que propuso un modelo teórico que se ha aplicado en varios países, que es el modelo de la dona, que invito a las personas a revisar, a googlear. Ahí hay propuestas interesantes que podemos explorar, no solo en las economías tradicionales neoliberales, ver también otras formas de economía que vuelvan a alimentar esta transición hacia una sociedad más ecológica. Y en ese sentido, María Elisa, ¿usted concuerda con el concepto que expuso en algún momento María Cristina Dorador, que era hasta ayer, ¿cierto?, la más posible presidenta de la Convención Constitucional? ¿Usted concuerda con ese concepto del crecimiento decreciente? Claro, es un concepto desde el mundo de la economía que tenemos que revisar, porque se nos ha instalado que el crecimiento infinito, y sabemos claramente que eso tiene repercusiones en las personas. Entonces, no es necesario crecer y crecer, sino ver el equilibrio que nos permita subsistir como personas, como sociedad,
en este momento. Y pensando, como les decía, en las generaciones que vienen. Es un compromiso de justicia intergeneracional también. María Elisa, estamos conociéndola un poco, por supuesto, en su pensamiento político, en cuáles son los derechos que deberían quedar garantizados en la Constitución, su posición frente a una eventual reunión con el presidente Piñera. Me gustaría también preguntarle por su posición frente a lo que fue el trabajo de la mesa de la convención durante estos primeros 6 meses. ¿Hay algún punto crítico o usted cree que todo se hizo bien? Yo creo que fue un trabajo excelente lo que pudo realizar la mesa. Recordemos que al inicio fue un periodo muy crítico, de mucha incertidumbre, de muchas barreras para la instauración y el continuo de la convención. Entonces, uno no puede juzgar de blanco o negro, tenemos que verlo en contexto. Y en el contexto de dificultad que tuvieron nuestra María Elisa y vicepresidente Jaime, por supuesto que es una labor. Nosotros recibimos, ya mañana tenemos reunión para ver todo lo administrativo, financiero. Claramente no recibimos algo en blanco, sino que hay un trabajo enorme de muchas personas que silenciosamente trabajan y contribuyen día a día para que este proceso, que es de todas y todos en el país, pueda concluir exitosamente. Entonces, si lo tenemos que clasificar, por supuesto es positivo. Claro, no todo puede ser blanco y negro, por supuesto, pero habrá zonas grises. Me imagino que habrá algunos aspectos que mejorar. Por ejemplo, le comento algo que lo hemos leído bastante, ¿no? Que no se ha comunicado tan bien el trabajo que está realizando la convención. Sí, por supuesto. Siempre, en toda la vida hay, creo yo, humildemente, es perfectible. Hay cosas que siempre podemos mejorar. Y es lo que tenemos como tarea en este periodo de inducción, la mesa que ya se conforma mañana. Poder hacer también una especie de diagnóstico, de FODAS, para poder ver cuáles son los puntos críticos que tenemos que empujar, cómo resolverlos, cómo avanzar. Y por supuesto uno de ellos es el traspaso de información o de educación para la democracia, o lo que se está haciendo en la convención, a todas las personas del país, para que estemos todos y todas informados de lo que estamos trabajando. Por supuesto que tenemos ahí harto que ver y avanzar, cómo podemos mejorar ese aspecto. También tenemos que ver cómo vamos a resolver el tema de la participación indígena. Ese es un tema muy importante, dado el poco tiempo que tenemos para presentar esta propuesta de nueva constitución. Y también tenemos que ver cómo vamos a informar oportunamente a la población acerca de las propuestas de normas constitucionales, aprobadas en el Pleno, para que las personas el día del plebiscito vayan informadas a votar y con conocimiento real de los artículos incorporados a esta propuesta de constitución. Finalmente, María Elisa, usted va a ser la presidenta de la convención cuando haya cambio de gobierno. Ya hablamos de la posible relación o no relación con el actual gobierno, pero ¿cuál será su relación como presidenta de la convención con el nuevo gobierno, el gobierno de Gabriel Boric? Bueno, nosotras y nosotros respetamos, consideramos que la Convención Constitucional es autónoma, es independiente del resto de los poderes constituidos. Por supuesto, el gobierno tiene el deber legal de facilitar todo este proceso. Y para eso esperamos, y también estuve conversando con el presidente electo hace algunos minutos, donde él ratifica su autonomía, la autonomía de nuestra convención, y el apoyo en todo lo que el Acuerdo por la Paz establece, que tiene que ver con recursos, tiene que ver con logística. Para eso tenemos también un secretario en este momento que está trabajando para hacer realidad lo que el Acuerdo por la Paz establece. Entonces, creemos que podemos tener un escenario donde las cosas sean más fáciles, porque ya vimos que la presidenta y el vicepresidente salientes nos comentaron ya las dificultades que tuvieron en el proceso. Entonces esperamos que ahora sea mucho más fluida esa relación. Perdón, usted entonces ya conversó con el presidente electo Gabriel Boric, ¿le comprometió más recursos, más facilidades para el trabajo de ustedes a partir del 11 de marzo?
No, en términos de recursos no hemos tenido esa conversación, fue solamente una conversación de saludo, de buenos deseos para el proceso constituyente y que a partir de ya marzo que contáramos con las facilidades o las responsabilidades legales que tiene el gobierno de cumplir, por supuesto. Pero no hemos hablado de recursos, no hemos hablado, solamente era para felicitar mi ascenso como presidenta. María Elisa, para aclarar, fue una conversación telefónica, ¿cierto? ¿El presidente electo la llamó por teléfono a usted? Sí. Ya, María Elisa, solo para terminar. Sí, por supuesto, telefónica. Ha sido un día muy intenso. Sí, me imagino. Solo para terminar, hay muchos que vieron en lo que sucedió ayer, en la dificultad de llegar a acuerdos para tener un nombre, para que presidiera la convención, un precedente y un mal precedente de lo difícil que puede ser llegar a 103 votos, ¿cierto? Al quórum de los 2/3 para aprobar las normas constitucionales. Si les costó ponerse de acuerdo para llegar a un nombre con 78 votos, ¿cuánto les va a costar llegar con 103 votos para aprobar las normas constitucionales? ¿Cómo usted va a ayudar a llegar a esos acuerdos, a generar esos acuerdos que se ven tan difíciles? Bueno, yo primero, Constanza, con todo respeto, difiero un poco de la posición de esto de verlo como algo negativo. Yo lo veo como un avance en el sentido que hemos logrado una candidatura que era la mía de consenso. Ayer se dio una dinámica de volver a cero y cada espacio levantar una candidatura sin condiciones, sin exigencias, sin reglas, y optar por la persona que generaba más consenso. Entonces, eso a mí me da luces de cómo viene el proceso, de que vamos avanzando hacia los consensos. Creo que fue una muestra clara de que las fuerzas políticas mayormente tenemos ese espíritu de lograr los consensos. Y es a través del diálogo, de la inclusión de los sectores en la mesa, de un trabajo mancomunado, que claramente vamos a poder ir construyendo los 2/3. Estamos en la etapa de generando las confianzas que son fundamentales para alcanzar los 2/3, porque acá recordemos que también somos personas, necesitamos interactuar, necesitamos conversar. Esto pasa igual en la vida real, uno necesita tiempo para poder generar las alianzas. Así que yo lo veo como algo positivo, me alegra mucho que nos hayamos unido muchos sectores dentro de la convención y eso va en pro también de la construcción de los 2/3. Bien, pues María Elisa Quintero, le damos las gracias por esta entrevista para conocer un poco más qué piensa la nueva presidenta de la Convención Constitucional. Que tenga buena noche, muy amable. Muchas gracias, muy buenas noches y un saludo muy afectuoso a todas las personas del territorio nacional. Muchas gracias, María Elisa Quinteros, por esta entrevista aquí en Televisión Nacional, la televisión pública, ¿cierto? Después de haber salido presidenta de la Convención.